muy dispuesto a una prédica larga, Vamos, Eusebio. como todas las que Dios me inspira. Voy a tratar de resumirla en un par de horas nada más. Es Vamos, Eusebio. un tema muy amplio, pero importantísimo. Bueno, todos los temas de Dios son importantes, ¿cierto? Hoy quiero hablarles del amor a la familia. Y en realidad, hablar de la familia es hablar de la relación de esposo a esposa, de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos. Y es pues muy amplio. Pero vamos a tratar de hablar lo que Dios muestre a través de las Escrituras. Y quiero preguntarte, hace poco hice esta pregunta en otro tema, pero ¿a quién de ustedes le gustaría saber el día y la hora de su muerte? ¿Qué harías si supieras el día y la hora que vas a morir? Hemos pensado, y cada quien tal vez haya reflexionado. En el libro de Eclesiastés, no es necesario que vayas ahí, es nada más todavía como manera de introducción. Dice que en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Un momento para nacer y un momento para morir. Un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado, etcétera, etcétera. Lo puedes leer ahí, tómalo como referencia, Eclesiastés 3, del 1 al 8. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. ¿Qué harías si en este momento te llegara la muerte? No nos gusta tal vez hablar, pero sería bueno reflexionar. Y antes de ir a la Biblia, quiero compartirles una anécdota. Es ficticia, por supuesto, pero nos va a ayudar a comprender un poco más lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. La anécdota se titula La muerte y el ajedrez por la vida. Era una noche oscura y fría. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito en la sala de estudio de su casa. Su familia dormía, mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas que perdió la noción del tiempo. Eran las 3 de la mañana, llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse algo de comer. Cuando cerró la puerta, vio junto a él a una figura muy conocida, pero nada apreciada. Era la muerte. La espectral imagen le arrebató el sueño en un instante. Lo miró fijamente y le dijo con voz tenue: ¿sabes a qué he venido? Él asintió con la cabeza y dijo: sí, lo sé, ya es mi hora. Confundida, la muerte preguntó a su víctima: ¿no vas a llorar? Todos lo hacen. Se arrodillan, suplican, juran que serán mejores, ruegan por otra oportunidad, mientras que tú aceptas mi llegada con resignación. Temeroso aún y con un nudo en la garganta, Daniel respondió: ¿de qué serviría? Nunca me darás otra oportunidad, tú solo haces tu trabajo. Tienes razón, yo solo hago mi trabajo. ¿Puedo despedirme de mi familia?, preguntó Daniel con la ligera esperanza de recibir un sí. Tú has dicho que solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora ni el lugar, mucho menos los detalles. Lo siento, dijo Daniel. No tienes que disculparte. Poca gente piensa en su familia mientras está en vida, pero al llegar este momento, todos piden lo mismo. No lo entiendes, dijo Daniel con un tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue grande. Pero mi hija menor tiene tan solo 4. Déjame decirle que la amo. Tuviste 4 años para decírselo. Tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, fiestas y otros momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amas.
Pero, ¿por qué solo pensaste en tu hija? Mi hijo mayor no me creería. Y mi esposa, bueno, a ella no creo que le interese si la amo o no. Nos hemos distanciado mucho. Pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté ahí para recibirme con un beso. Deja de hablar, se hace tarde, le interrumpió la muerte. Pero está bien, ¿sabes? Este momento hace que mucha gente haga conciencia de cómo vivió su vida. Lástima que lo hagan demasiado tarde. Ambos salieron de la casa, un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. No todo es aburrido en el estado de muerte. No puedo decirte lo que pasará al llegar, pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel le dijo: qué curioso, creí que no tenías sentido del humor. El juego se inició. Daniel no se calmaba aunque comenzó ganando. Consiguió un alfil y un caballo, pero era obvio que eso no le alegraba. La muerte le preguntó: ¿a qué te dedicabas en vida? Era un simple empleado en una fábrica de calzado. ¿Obrero? No, trabajaba en la administración. Ah, supongo que te encargabas de ver si faltaba algún producto o dinero. Sí, en parte así era. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué ustedes, teniendo tantas cosas buenas por hacer, se encierran en el trabajo, se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás, se vuelven egoístas y violentos? Pero cuando los visito yo, demuestran ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso lloran. ¿Por qué esperan a que llegue yo si ya nada podrán hacer? No lo sé, respondió Daniel. En cambio, yo soy un simple peón haciendo lo que debo hacer y nada más, mientras ustedes son dueños de su propia vida, capaces de decidir qué harán con ella y para qué. Si su decisión más común es desperdiciarla, viviendo sin manifestar cariño y amor. Te creí más cruel, comentó Daniel. Nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. Dime, ¿qué pensabas cuando te casaste? Pensaba en ser feliz, en formar una linda familia, en formar parte de la alta sociedad. ¿Y lo lograste? Es broma, ¿verdad? Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada y te pedí despedirme de mi hija. Es obvio que no lo hice. Si hubiese mostrado más amor a mi familia, la solicitud de despedirme no hubiera sido necesaria. Ya las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel y de pronto exclamó suavemente: ¡jaque mate! La muerte sonrió y dijo: ¡felicidades! Daniel suspiró y respondió: es una pena que no sirva de nada. No me importaba ganar, de todos modos ya estoy aquí. Un simple juego de ajedrez no aleja mi mente de mi familia, mis hijos, mi esposa. Las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel y se lo cubrió con ambas manos. Mientras él sollozaba, la muerte exclamó: ¡llegamos! Daniel intentó calmarse, pero al abrir los ojos estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 6:45 de la mañana y en lugar de gritar ¡estoy vivo!, como lo haría cualquier otro, salió al patio y dijo con voz tenue: gracias, Dios mío. Luego entró en la habitación de su hija y la besó, a la de su esposa, e hizo lo mismo. Entró al cuarto donde estaba su hijo mayor y le hizo cosquillas en los pies y le dijo: hijo, despierta, es domingo. Papá, ¿me despertaste para decirme que es domingo? No, hijito, no dormí, los desperté para decirles que los amo. Ya, viejo, ven, échate un rato a mi lado. Y luego de años, ambos se durmieron abrazados. No juguemos ese ajedrez, amigos, hermanos. Abracémonos ahora, todos los días, varias veces al día si es necesario.
Si hoy Dios te llamara a cuentas, ¿qué cuentas le rendirías? ¿Estás preparado para ese momento? ¿Has cumplido con todo lo que Dios te ha mandado? ¿Has cumplido con tu esposa, tus hijos y con el prójimo? Con este largo introducción vamos al primer punto de la clase y se llama Mantente despierto. Para ello vamos al Evangelio de Mateo. Acompáñanos por favor, Mateo capítulo 24. Vamos a leer versículos 30 y 31. ¿Estamos ahí? ¿Están despiertos? Mateo 24:30 dice: entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Saltémonos al versículo 36. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba, pero cuando menos lo esperaban vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, pues si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Todos, absolutamente todos, estamos conscientes de que algún día Dios nos va a llamar para rendirle cuentas, ¿cierto? Es decir, algún día todos, sin excepción, todos vamos a morir. Hubo algunas excepciones por ahí en el Antiguo Testamento, pero dudo mucho que ninguno de nosotros sea esa excepción. Y por supuesto que no se nos va a presentar nadie ahí como la anécdota, algún personaje ahí, valga la redundancia, personificando a la muerte. Y no va a venir para darnos una segunda oportunidad ni para rectificar lo que hayamos dejado de hacer en vida. Por lo menos, pues, no de una manera tan simple como en este supuesto diálogo de este hombre que tuvo con la muerte. Y sí es verdad que Dios nos manda muchas señales de lo frágil que puede ser nuestra vida, a través de enfermedades, a través de accidentes, de peligros inesperados, terremotos, no sé, el sobrevivir a un asalto. Tantas formas que Dios nos muestra de qué manera tan frágil puede acabar nuestra vida. Y Dios nos exhorta a través de su palabra a que nos mantengamos despiertos, a que estemos siempre alertas, porque no sabemos, ni siquiera Jesús, lo leímos, no sabemos cuándo va a ser ese día en que regrese nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, respecto a este tema, hay 2 cosas importantes que sí dice la Biblia y que están muy, muy claras. Si no las queremos entender, no las queremos ver, pues allá nosotros, ¿no? Pero la primera de ellas está en esta escritura que leímos en Mateo 24, en el versículo 31, dice que cuando Jesucristo regrese, enviará a sus ángeles
a reunir de los 4 puntos cardinales, ¿a quién? A sus escogidos. La pregunta para ti, hermano, amigo, es: ¿estarás tú entre sus escogidos? Pregúntate a ti mismo y contéstate a ti mismo. La segunda, la Biblia dice que cuando Jesucristo regrese, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que estén vivos serán llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. Esto no lo leímos, anótalo como referencia, lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahí lo puedes leer, esto que te acabo de decir. Pero te pregunto, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué debemos hacer para ser de sus escogidos? Bien sea que tú estés entre los primeros, o sea, que hayas muerto creyendo en Cristo y cumpliendo, o entre los que estemos vivos, no lo sabemos, que también dice que seremos llevados, o serán llevados a su encuentro con Él. ¿Qué debes hacer para que estés entre sus escogidos? ¿Sabes? Es algo quizá demasiado sencillo, pero no es fácil, lo sabemos. Como discípulos y amigo que nos visitas, te invitamos a que conozcas lo que sabemos como discípulos, a que estudies la Biblia, porque lo que necesitas hacer es una sola cosa: en todo momento hacer la voluntad de Dios. Así de fácil. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en la escritura que leímos, en el capítulo 24, versículo 42. Eso es lo que significa mantenerte despierto. Lo que hagamos en vida es lo que Dios nos va a juzgar. Después de muertos ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Punto número 2. Cumple los mandamientos. Y sabes, son muchos los mandamientos que Dios quiere que cumplamos. Yo, cuando no conocía de Dios, decía, no, pues con que cumpla con los 10 mandamientos ya estoy del otro lado. Y ni siquiera esos cumplía. Creo que, si acaso, uno de 9, uno de 10. Pero nos pasaríamos aquí días enteros analizando sus mandamientos. En una sesión es imposible, únicamente vamos a reflexionar en los 2 más importantes, ¿de acuerdo? Mateo 22, 34, versículo 34. Mateo capítulo 22, 2 menos que el que leímos. Versículo, ¿cuál les dije? 34. Dice: los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como nos pide Jesús en esta escritura, en esta respuesta que le da a este maestro de la ley? Por supuesto que este maestro sabía cuál era el mandamiento más importante, pues era un maestro de la ley, ¿cómo no saberlo? Pero dice que lo que quería era tenderle una trampa, ¿verdad? A ver si caía, a ver qué le contestaba. Y sabes, así como este maestro de la ley, seguramente tú, también discípulo, ¿no? Has oído
desde niños sabemos es un mandamiento, creo que el primero de los 10 mandamientos, pero es amar a Dios de esta manera. Lo sabíamos. La pregunta para ti es, discípulo, amigo, ¿has amado o amas a Dios así, de esta manera, como lo dice Jesús? ¿Realmente lo amas con todo tu corazón? Si es así, entonces puedes hacer una prueba, hacerte una autoevaluación, porque si es así, sus mandamientos no deben ser una carga para ti. Y como referencia también, anótalo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos dice esto precisamente. Si sientes que sus mandamientos son una carga, es que no lo amas de corazón. Así es, dinos, Eusebio. Así de sencillo. Haz esta prueba, hazte esta autoevaluación, que te la puedes aplicar a ti mismo para saber si estás cumpliendo con esto que es el mandamiento más importante. ¿Amas a Dios con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Es Dios tu prioridad número 1? ¿O prefieres a tu familia, a tu trabajo, a tus negocios, a las diversiones, y dejas a Dios ahí como una última prioridad? Y con esto no quiero decir que dejes de amar a tu familia, por supuesto, ¿no? Al contrario, si pones en primer lugar a Dios como tu prioridad número 1, te será mucho más fácil amar a tu familia, porque así lo establece Dios. ¿Estás de acuerdo? De hecho, Jesús en esta misma respuesta que le hace a este maestro de la ley, lo aclara inmediatamente y nos dice que el segundo mandamiento más importante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quiénes son tus prójimos más próximos? Tu esposa y tus hijos, para quienes Dios nos ha dado esa bendición de ser padres. Para ti, joven, soltero, tus padres y tus hermanos, ¿no? Para los que son solteros, después ya viene toda la familia más ampliada, ¿no? Los primos, al prójimo vienen los vecinos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre debe ser la prioridad número 1, ¿estás de acuerdo? Sí. Aquí en Mateo 22:40 termina diciendo que en estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. ¿Qué estaba diciendo con esta expresión Jesús? Se refiere a todo el Antiguo Testamento. ¿Qué tanto has cumplido con este segundo mandamiento? ¿Has cumplido con amar a tu esposa, a tus hijos, al prójimo? Vamos al tercer y último punto de la clase, que se llama ama a tu familia. Y para ello vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículo 21. ¿Me dicen amén cuando hayan llegado? Espero que Dios esté hablando a tu corazón, cualquier condición que seas, si eres padre, si eres hijo, si eres esposo, si eres esposa. Efesios 5:21, ¿estamos ahí? Dice, en cuanto a los esposos: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos,
Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. ¿Qué tal son las expectativas de Dios para nosotros, los esposos y las esposas? Son muy altas, ¿verdad? ¿Estás tú, esposo, cubriendo o esposa, cubriendo con estas expectativas? ¿O te cuesta? O quizá pienses que Dios exagera. ¿Tú crees que Dios exagera? Recuerda que Dios nunca se equivoca. Así es. Si de verdad quieres ser feliz en tu matrimonio, aquí están las reglas del juego más que claras. Son muy sencillas, ¿o no? Dios Eusebio. Las esposas lo único que tienen que hacer es sujetarse a sus esposos. Dinos, Eusebio. Como el Señor, como al Señor, dice la Biblia. ¿Es eso complicado? No. ¿Se puede o no? Claro que se puede. No lo dudes. Si no se pudiera, Dios no lo hubiera establecido. Así es. Todo lo establecido por Dios se puede lograr. Así es, amén. ¿Sabes cómo? Siendo obedientes. Es cuestión de decidir ser obedientes. Si no eres obediente, entonces tendrás que pagar las consecuencias. Cuando tú tomas las decisiones de no obedecer los mandamientos de Dios, no recibes bendiciones. Así es, dinos, Eusebio. Sencillamente no vas a ser feliz. Dios espera que hagas caso de las enseñanzas que Él te da y que no hagas caso de esa enseñanza errónea que muchas veces recibes en tu propia casa. No, mijita, no te dejes mangonear. Al contrario, tú debes ser la que manda en tu casa, ¿no? En mi familia siempre hemos mandado las mujeres. Cualquier coincidencia aquí es eso, bonitita coincidencia, ¿eh? Dinos, Eusebio. Se olvidan que Dios no está de acuerdo con el matriarcado. Si no, no lo hubiera establecido así en su palabra. Dios quiere que estén en todo sujetas a sus esposos. Así es, amén. En todo. En unas cosas sí, en otras no. Eso no vale. No nada más en lo que a ti te conviene. Así es. En todo. Amén. ¿Y qué tal tú, esposo? Dinos, Eusebio. ¿Estás cubriendo las expectativas que Dios tiene para ti? Dios nos pide que seamos cabeza de nuestras esposas y que las amemos como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Dinos, Eusebio. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ella? Eso hizo Jesús. Jesús dio su vida por la iglesia. Tenemos, hermanos, de verdad, amigos que nos visitan, una responsabilidad más grande todavía. Somos responsables de llevarlas a Dios sin manchas ni arrugas, ni nada parecido, dice la Biblia, sino santas y perfectas.
Esa es nuestra responsabilidad. Y tú podrás decir, ah, no, esa es responsabilidad de ella, yo no voy a responder por ella, ¿no? Dios te va a pedir cuentas Así es. de ella. No puedes eludir esa responsabilidad porque ella no lo permita, o porque ella no se deje, o porque no, es tu responsabilidad. Y yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Sabes cómo lo vamos a lograr, hermano, amigo? Amándolas, amándolas. Dice la Biblia, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. En resumen, nos dice el apóstol que cada uno ama a su esposa como a sí mismo, y que las esposas respeten a sus esposos. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando con este hombre que leímos en la reflexión? ¿Cuál era la situación en su matrimonio? ¿Ustedes creen que estaba cubriendo las expectativas de Dios? No. Para nada, ¿verdad? Por supuesto que no. Cuando su visitante le hace la pregunta, ¿por qué solo pensaste en tu hija? ¿Se acuerdan cuál fue su respuesta? Mi hijo mayor ni me va a creer. A mi esposa no le interesa si la amo o no la amo. Últimamente hemos estado muy distanciados. ¿Sabes? Esta parte de la reflexión a mí me impactó mucho porque me hizo recordar mi vida pasada. Así vivíamos, mi familia y yo, cuando no teníamos a Dios en nuestras vidas. Nosotros estábamos inclusive peor, tal vez, que este hombre, ¿no? Porque no nada más estábamos distanciados mi esposa y yo, sino también estábamos distanciados mis hijos con ella y conmigo. Pero gracias a Dios, a esa inmensa misericordia que siempre ha mostrado con toda la humanidad, y con nosotros no fue la excepción, pues nos permitió conocerlo y nuestra vida cambió. Nuestra relación de matrimonio y la relación con nuestros hijos fue otra, a partir de que decidimos volvernos a Dios. Pero todo eso es precisamente gracias al amor de Dios, y a que decidimos, mi esposo y yo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Sí hay todavía diferencias. Díganme cuál es el matrimonio perfecto y lo invito a que nos dé clases, pero ¿qué haces cuando tu esposa te dice, gordo, mi amor, como te diga, necesito pasar un tiempo contigo? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Ahora qué hice? ¿O qué he dejado de hacerlo? Algo tiene. Por cierto, les comparto, yo tengo por ahí un tiempo pendiente con mi esposa que me lo acaba de pedir. Seguramente algo no estoy haciendo bien y me lo quiere externar. ¿Qué debemos hacer, hermanos, amigos? Escucharla con atención y atender su necesidad. Es lo que Dios nos pide, seamos comprensivos con nuestras esposas. Algo seguramente, cuando te piden un tiempo, ojalá y tú seas la excepción, no va a ser para elogiarte y decirte, oye, qué bien te has portado, gracias por... No, seguramente algo te está faltando, así es de que aguas. Pero después de poner a Dios en tu prioridad número 1, a tu esposa o tu esposo en la prioridad número 2, la prioridad número 3 para los casados, ¿cuál sería? Los hijos. Y para estos, para ustedes como hijos que todavía no tienen hijos, después de poner a Dios en primer lugar, ¿cuál es su prioridad número 2? ¿Quién? Sus padres, sus hermanos, ¿verdad? Pero vamos al siguiente capítulo de Efesios, ya para terminar. Leímos el capítulo 5, vamos al capítulo 6. Con esto les prometo que ahora sí termina la clase. Vamos, Eusebio. Efesios 6, versículo 1 y 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Porque yo todavía no. Ya está. Vámonos. Aquí vamos con
la relación de hijos y padres. Con esto cerramos. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Amén. Para que un niño crezca sano, física, emocional y espiritualmente, ¿qué necesitamos hacer? Los padres deben estar fuertes espiritualmente. Amén. Para ti, soltero o soltera, si aún dependes de tus padres, el mandamiento para ti es muy claro: hónralos. Si lo haces así, dice la Biblia que serás feliz y tendrás una larga vida. Esa es la promesa de Dios. Y honrarlos significa que seas obediente, porque dice la Biblia que eso es lo que agrada al Señor. Porque eso es justo, dice el apóstol Pablo. Y también nos dice que como padres no debemos hacer enojar a nuestros hijos, sino que más bien nos eduquemos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor, ¿cierto? Para todos los hijos, en general, dependan o no de sus padres, deben honrarlos. Tal vez ya no les debas obediencia, pero el honrarlos es un mandato para toda la vida. Amén. Dios, a través de su palabra, nos da mucha enseñanza para padres e hijos, y no podríamos realmente abordar una sesión como esta, toda la enseñanza que tiene Dios, pero está aquí, hermanos, amigos. Solo basta con escudriñar la palabra de Dios para recibir una enseñanza suficiente para que vivas una vida feliz, como nos decía Anselmo en la bienvenida. Es suficiente con que tú leas la Biblia. Y la iglesia, no nomás aquí en Cuernavaca, la iglesia a nivel nacional e internacional se preocupa y se ocupa mucho para que todos absolutamente recibamos esa enseñanza. ¿Acaso no es eso lo que cuando invitamos a la gente, compartimos a la gente, que Dios es un Dios de sabiduría, como decía Chemo, y la sabiduría empieza por honrar al Señor? Amigo, amiga que hoy nos visitas, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Acércate a Dios, estudia la Biblia. Si ya lo estás haciendo, espero que esto te anime a continuar adelante. No les di el título de la clase, ¿verdad? La clase se llama No esperes hasta el final, actúa hoy. Porque ni siquiera sabes cuándo va a ser ese final. Eso solo Dios lo tiene establecido. Así es. Actúa hoy. Muchas gracias, que tengan un feliz domingo.